la cena de Acción de Gracias, mi nuera dejó una tarjeta en la mesa. Viaje familiar. A limpiar la casa antes de volver. Incluso la niñera vino. Yo simplemente sonreí. Cuando volvieron y las llaves no funcionaban, mi nuera se desmayó. Estás a punto de descubrir cómo un pequeño acto de rebeldía puede desentrañar años de engaño. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Ethan Hayes se había forjado una vida envidiable. A sus 34 años, era un exitoso diseñador gráfico en la vibrante ciudad de Austin, Texas. Su apartamento, un espacioso loft en un edificio histórico revitalizado, era testimonio de su gusto refinado y sus ingresos estables. Era una vida de rutinas cómodas, proyectos creativos y un círculo de amigos muy unido que apreciaban su humor tranquilo y su lealtad inquebrantable. Estable, exitoso y satisfecho, Ethan creía tenerlo todo. Eso fue así hasta que conoció a Clara Vance. Sus caminos se cruzaron en una barbacoa en el patio, organizada por un amigo en común. El aire estaba impregnado del aroma a humo de mezquite y el murmullo de una conversación animada. Pero fue la risa de Clara la que atravesó el ruido, brillante y contagiosa. Se movía con un magnetismo innegable. Sus rizos oscuros se mecían al tiempo que gesticulaba apasionadamente sobre alguna película desconocida. Ethan, normalmente reservado en situaciones sociales, se sintió atraído por ella como por un hilo invisible. Tenía una confianza inquebrantable que no era arrogante, sino absolutamente cautivadora. Trabajaba en marketing, le dijo, para una startup emergente que estaba a punto de revolucionar el panorama tecnológico. Sus ojos, color miel cálida, brillaban cuando hablaba de sus ambiciones. Su primera cita, una cena informal en un animado bistró del centro, se prolongó durante horas de conversación. Clara lo escuchaba atentamente, haciéndole preguntas inquisitivas sobre su trabajo de diseño, sus pasiones, sus sueños. Tenía una forma especial de hacerlo sentir como la persona más interesante de la sala. Cuando regresó a su casa por primera vez, recorrió con la mirada el espacio cuidadosamente seleccionado. «Este lugar tiene muchísimo potencial», dijo con voz suave pero firme, y una leve sonrisa en los labios. Era un cumplido, se dijo, pero la palabra potencial persistía en su mente, una sutil crítica que no podía evitar. Sugería que su hogar, su santuario, no era lo suficientemente bueno tal como estaba. Los primeros días de su relación fueron un torbellino de emoción. Clara era espontánea, vibrante, y desafiaba sus cómodas rutinas de forma estimulante. Pero entre la emoción se dispersos los primeros matices de discordia, apenas audibles en el crescendo del nuevo amor. Un mes después de su relación, él regresó del trabajo y encontró los armarios de la cocina reorganizados. Su especiero, que mantenía en orden alfabético, ahora estaba ordenado por colores, una decisión que Clara había tomado para mejorar la fluidez. Cuando él lo cuestionó con dulzura, ella lo ignoró con un beso y un alegre «Ahora tiene mucho más sentido, ¿no crees?». 2 meses después, mientras hablaban de planes para el fin de semana, ella se refirió casualmente a su apartamento como «nuestro lugar». Recordó un atisbo de inquietud entonces, un leve susurro de que ella iba más rápido de lo que él estaba preparado, pero lo reprimió, atribuyéndolo a su propia naturaleza cautelosa. Clara simplemente estaba entusiasmada, razonó, llena de vida. Para el 3er mes, Clara prácticamente se había mudado, aunque no había habido ninguna conversación oficial. Su cepillo de dientes estaba junto al suyo, su ropa se mezclaba con la suya en el armario y su correo empezó a llegar a su domicilio. No le importó, no del todo. Disfrutaba de su presencia constante, de cómo llenaba sus tranquilas tardes de risas y anécdotas animadas. Pero entonces empezó el cambio financiero. Estaba ahorrando para nuestro futuro, explicaba, cada vez que él sacaba el tema de su contribución al alquiler o a la compra. Su trabajo en una startup, decía, le pagaba bien, pero tenía grandes planes, y cada céntimo estaba destinado. Él, siempre el proveedor, se encontró cubriéndolo todo sin discutir mucho. Lo veía como una medida temporal, una inversión en la relación, un testimonio de su propia estabilidad. Ignoraba sus respuestas evasivas sobre el trabajo, las vagas descripciones de sus proyectos, la forma en que siempre parecía estar abrumada o en una fase crucial de desarrollo
que le impedía entrar en detalles. Lo atribuía a la información confidencial, al mundo vertiginoso y hermético de las startups tecnológicas. Disfrutaba de su espontaneidad, su cariño, la forma en que lo hacía sentir realmente reconocido, al menos la mayor parte del tiempo. Las señales de alerta, como tenues ecos, estaban ahí, pero él prefería verlas como peculiaridades encantadoras, pequeños sacrificios por la inmensa alegría que ella traía a su vida. 6 meses después de empezar su relación, surgió el primer conflicto importante. Ethan había planeado un esperado viaje de pesca al lago Travis con su mejor amigo, Alex, una tradición que mantenían anualmente. Ese mismo fin de semana, Clara le informó que Sarah Jenkins, una conocida en común, iba a organizar una gran fiesta de inauguración. «Es un evento muy importante para mi círculo social», insistió Clara con voz alegre pero mirada firme. «Toda la gente importante de mi sector estará allí». Ethan sintió un nudo en el estómago. «Pero Alex y yo planeamos esto hace mucho tiempo», empezó, intentando mantener un tono sereno. «Es cosa nuestra, no puedo cancelarlo sin más». La expresión de Clara se endureció casi imperceptiblemente. «¿Entonces tu viaje de pesca es más importante que mi red de contactos, Ethan?», preguntó, con una sorpresa dolida que parecía completamente artificial. «Todos mis amigos estarán allí, y necesito una cita». «Me parece bien. Los hombres nunca priorizan las necesidades sociales de su pareja». La acusación dolió. Ya no se trataba del viaje de pesca, se trataba de su aparente falta de compromiso, de su egoísmo. Invocó las necesidades sociales de un amigo nebuloso, presentándolo como el compañero insensible que anteponía sus propios placeres triviales a su carrera y posición social. Sintiéndose manipulado, pero demasiado cansado para luchar, Ethan cedió. Llamó a Alex, disculpándose por reprogramar el viaje, inventando una vaga emergencia familiar para salvar la reputación de Clara. Asistió a la fiesta de Sarah Jenkins, sintiéndose completamente fuera de lugar con su camisa a medida y sus pantalones planchados, incómodo con la forzada interacción y la interminable charla intrascendente. Observó a Clara, resplandeciente con un vibrante vestido de cóctel, desplegando su encanto natural, con su risa resonante y su sonrisa fija. Era una actuación, se dio cuenta, un acto refinado diseñado para impresionar. Apenas reconoció a la mujer que, apenas unas horas antes, había estado acurrucada en su sofá, susurrándole palabras dulces. Durante el viaje a casa, con la falsa alegría de la fiesta aún presente, Ethan no pudo contenerse. «Entonces, ¿qué haces exactamente en esta startup, Clara?», preguntó con voz más tranquila de lo que se sentía. «Todos con los que hablé parecían saber tu nombre, pero nadie pudo precisar tu función más allá del marketing». El coche se llenó de inmediato de un silencio sofocante. Clara se volvió hacia él. Sus ojos color miel brillaban con una agudeza desconocida. «¿Me estás llamando mentirosa, Ethan?». Su voz era baja, peligrosa. «No, solo intento entender», balbuceó, desconcertado por su repentina agresividad. «Es que siempre eres tan vaga, y no veo ninguna prueba de esta carrera tan prometedora. Nunca estás en la oficina, nunca atiendes llamadas, apenas usas el portátil para trabajar, y yo pago todas las facturas». Las palabras, antes pensadas, ahora brotaban atropelladas, cargadas de meses de frustración no expresada. «¿Cómo te atreves?», espetó, con el rostro contorsionado. «¿Después de todo lo que he renunciado para estar contigo? ¿Crees que miento sobre mi trabajo? ¿Sobre nuestro futuro? De eso se trata, ¿no? ¿Te molesta que no contribuya económicamente?». La discusión se intensificó. Se intercambiaron palabras duras en el reducido espacio del coche. Vio una faceta de ella que desconocía, una ira descarnada y defensiva que lo conmocionó profundamente. Entró en la entrada de su casa, con el motor aún en marcha, la tensión como un peso físico entre ellos. «Ya no sé qué es verdad, Clara», admitió, con las palabras como una exhalación cansada. «Es solo que... no lo sé». Finalmente llegaron a una tregua incómoda. Las disculpas de Clara, suaves y llorosas, las de Ethan, cansadas y condicionales. Se besaron, una ofrenda de paz que parecía más una concesión. Pero la discusión había abierto algo, y bajo la apariencia de reconciliación, se exponían problemas latentes que amenazaban con desmantelar todo lo que él creía haber construido.
El silencioso susurro de inquietud se había convertido en un zumbido persistente. La incómoda tregua que habían alcanzado tras la discusión de la fiesta era frágil, una fina capa sobre las crecientes grietas en su relación. Ethan se encontró observando a Clara con más atención. Las sutiles críticas y las respuestas evasivas ya no se disolvían en encantadoras peculiaridades, sino que se fusionaban en algo mucho más inquietante. Unos días después, Clara irrumpió en el loft, con los ojos brillantes de una emoción que parecía casi teatral. «Cariño, ¿sabes qué?», anunció, abrazándolo con dramatismo. «Brenda mía, Sarah Jenkins y yo nos vamos de escapada al spa este fin de semana. Un viaje de chicas para rejuvenecer. Ya sabes, cuidado personal, chismes, mimosas, todo lo bueno». Ethan forzó una sonrisa, un destello de algo que no supo identificar. «Eso suena relajante», logró decir, aunque una sensación de vacío se había apoderado de él. La observó mientras sacaba con afán una maleta alarmantemente grande y la dejaba abierta sobre la cama. No solo empacó ropa, también había varios conjuntos de diseñador meticulosamente doblados, un par de tacones que desde luego no eran para un spa, y sobre todo, una colección de lencería delicada y cara. «¿Lencería para un fin de semana de spa?», preguntó Ethan, intentando mantener un tono ligero, una pregunta casual en lugar de una interrogación. Señaló una camisola de encaje que ella guardaba con cuidado en un rincón. «¿Y qué hay de tu importante presentación del lunes? Creí que dijiste que era crucial para tu empresa». Clara hizo un gesto de desdén con la mano, sin siquiera molestarse en mirarlo a los ojos. «Ah, eso», dijo con voz despreocupada, como si fuera una pequeña molestia. Se retrasó. «Reestructuración, cariño. Ya sabes cómo es el mundo de las startups, cambiando constantemente las prioridades, adaptándose a las demandas del mercado. Un auténtico dolor de cabeza, pero necesario para el crecimiento». Entonces le sonrió, con una sonrisa deslumbrante y practicada. «De verdad, Ethan, eres muy comprensivo. El marido de Sarah Jenkins se pondría furioso si intentara cambiar de planes tan cerca de algo importante. Es un maniático del control. Es tan reconfortante tener un socio que confía en mí». El cumplido le pareció una sutil manipulación, una palmadita en la cabeza para asegurar su continua obediencia. La observó mientras cerraba meticulosamente la cremallera de la enorme maleta, cuyo enorme contenido desafiaba el concepto de una escapada a un spa. Mientras ella se alejaba en su elegante coche de lujo, un regalo de sus generosos padres unos meses antes, Ethan estaba en el porche, con el sol de Austin calentándole el rostro, pero un frío temor extendiéndose por su pecho. Sintió una inquietante y penetrante sensación de estar siendo engañado, un peón en un juego en el que ni siquiera sabía que estaba metido. Más tarde esa noche, mientras tomaban una cerveza en el pub local, Ethan se encontró contándole a Alex, aunque vagamente, el misterioso trabajo de Clara y su afición por los gastos desmesurados. Alex escuchó, asintiendo de vez en cuando, antes de esbozar una sonrisa cómplice. «A mi ex Chloe le encantaban esos fines de semana de spa, con sus amigas», comentó Alex, removiendo el hielo en su whisky. «Es curioso cómo siempre volvían radiantes, y no solo por un facial. Decía que estaba recargando energías. Resulta que solo estaba recargando las pilas de alguien, ¿me entiendes?». Le guiñó un ojo con complicidad. El comentario, que pretendía ser una broma cínica sobre Chloe, le cayó como un puñetazo en el estómago a Ethan, sembrando una paranoia tóxica y específica. Se rió por fuera, pero en su interior una fría y repugnante comprensión empezó a arraigarse. ¿Era eso lo que realmente implicaban los fines de semana de spa de Clara? La maleta abarrotada, la lencería, las historias vagas, la repentina desaparición de la crucial presentación para el cliente. Regresó a casa achispada por las cervezas y la tóxica semilla de la sospecha, que se transformó en una paranoia descontrolada. El silencioso loft se sentía opresivo, lleno de preguntas no formuladas. Pasó junto al pequeño y ornamentado escritorio de Clara, una pieza que ella insistía en guardar para su correspondencia comercial importante. Normalmente respetaba su privacidad, pero esa noche, una urgencia inusual, una necesidad desesperada de respuestas, se impuso a su habitual brújula moral. Le temblaban ligeramente las manos al abrir el cajón superior.
Dentro, entre elegantes bolígrafos y papelería perfumada, había blocs de notas llenos de garabatos y listas de la compra, pero nada que se pareciera a trabajo real. Más adentro, bajo una pila de revistas de papel satinado, encontró un fajo de correos sin abrir. El corazón le latía con fuerza. Los sobres tenían sellos de aspecto urgente. Aviso final. Vencido. Agencia de cobro. Su mirada se fijó en uno de una agencia de cobro de deudas dirigido a Clara Vance. Sacó con cuidado el contenido. Había extractos de tarjetas de crédito, con saldos astronómicos, que superaban con creces lo que alguien en el área de marketing de una startup, incluso con grandes planes, podía acumular o pagar razonablemente. Cada extracto estaba plagado de compras extravagantes. Ropa de diseñador, joyas caras, facturas de restaurantes de lujo, viajes de lujo, y luego, el verdadero golpe al estómago, extractos bancarios de una cuenta separada. Reconoció varios depósitos grandes de sus propias cuentas, transferencias que había hecho para ayudarla o invertir en su futuro. Pero lo que realmente lo horrorizó fueron los retiros posteriores, a menudo a las pocas horas de sus depósitos, a nombres desconocidos. No empresas, sino personas. Nombres como Marcus T. y Derek L. Iniciales vagas y nombres que le dieron escalofríos. Mientras guardaba cuidadosamente los documentos, su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. «Ya te extraño. Chica, salúdame». El mensaje en sí era inofensivo, incluso cariñoso, pero venía con una foto. Era una selfie borrosa y ligeramente descentrada de Clara, radiante, con la cabeza apoyada en un hombro masculino. El brazo del hombre, visiblemente ancho y bronceado, se veía en el marco, y un reloj de oro brillaba en su muñeca. El fondo no era un spa tranquilo, sino un vibrante bar o club con poca luz, con letreros de neón incluidos. Se le revolvió el estómago y sintió una amarga bilis subiendo por la garganta. Observó la foto, la evidencia innegablemente clara. Justo cuando su mente se apresuraba a procesar la traición, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Clara. «Uy, foto equivocada. Jaja, qué tontería». Este incluía una foto cuidadosamente enmarcada, casi quirúrgicamente editada. Clara, sola esta vez, con una sonrisa demasiado amplia, el fondo era un vestíbulo de hotel genérico y brillantemente iluminado que podría pasar por la entrada de un spa. El reloj de oro y el brazalete masculino brillaban por su ausencia. Ethan devolvió meticulosamente cada documento a su lugar exacto, con las manos ahora firmes, y una furia fría reemplazó la conmoción inicial. Caminó hacia su bar, se sirvió un whisky bien cargado y se lo bebió de un trago ardiente. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y confusas, habían encajado con una claridad aterradora. Unos minutos después, llegó otro mensaje de Clara. «Me lo estoy pasando genial, cariño. Decidí quedarme otra noche. Brenda y Mia insistieron. No me esperes despierta. Nos vemos el martes por la mañana. Besos». Su furia, que había estado latente, se desbordó. Otra noche de diversión con Brenda y Mia, o con Marcus T. y Derek L. La indiferencia despreocupada, la mentira descarada, la absoluta audacia de todo. Apretó su vaso vacío, con los nudillos blancos. El tranquilo y comprensivo Ethan Hayes había desaparecido. En su lugar, un hombre ardía en una rabia lenta y peligrosa. El whisky no logró atenuar la profunda traición que atravesaba a Ethan. La foto borrosa, los extractos de la tarjeta de crédito, la mentira casual sobre el largo viaje. Todo se consolidó en un escalofriante mosaico de engaños. No podía dormir. El zumbido del refrigerador, normalmente un sonido de fondo relajante, ahora sonaba como un susurro burlón. Dio vueltas en la cama, con la imagen del rostro sonriente de Clara en brazos de otro hombre grabada a fuego en su mente. Finalmente, justo antes del amanecer, renunció a dormir. La rabia fría que se había instalado en su estómago alimentó una nueva y desesperada determinación. Encendió su portátil, con los dedos ligeramente temblorosos mientras escribía Clara Hayes en la barra de búsqueda. Buscó cualquier perfil profesional, una página de LinkedIn, la página web de una empresa, cualquier cosa que corroborara su historia de una próspera carrera en una startup. Nada.
Sus perfiles en redes sociales estaban completamente cerrados, mostrando solo una imagen pública cuidadosamente seleccionada, o tan anticuados que parecían abandonados. Era como si ella solo existiera en su vida, o en la realidad artificial que ella había creado para él. Amplió su búsqueda, probando con Clara Vance, el nombre de las cartas de cobro. Examinó docenas de coincidencias irrelevantes, con la esperanza menguando a cada minuto que pasaba. Y entonces, un titular le llamó la atención. Un enlace al Dallas Morning News, fechado 2 años antes. Mujer local acusada de fraude confidencial. El corazón le dio un vuelco. Lo pulsó, sintiendo un temblor en el cuerpo. El artículo se cargó, y con él, una foto policial granulada y de baja resolución. El cabello era rubio, más corto, con un peinado diferente, pero los ojos eran inconfundibles. Esos cálidos ojos color miel que una vez lo cautivaron, ahora lo miraban desde una foto policial, carentes de calidez, reflejando solo una fría reflexión. Clara Vance, decía el epígrafe. La historia detallaba cómo había estafado a 3 hombres por más de $50.000, atrayéndolos con su encanto y elaboradas historias de problemas financieros, solo para vaciar sus cuentas bancarias y desaparecer. Los cargos incluían fraude, hurto mayor, e incluso un cargo menor por robo de identidad. Había cumplido una condena corta y fue puesta en libertad anticipadamente por buena conducta. Ethan miró fijamente la pantalla, pálido. El mundo se tambaleó. No solo lo estaban engañando, era un objetivo. El fin de semana de Spa, el lanzamiento perdido, el trabajo impreciso, la insaciable necesidad de dinero. Todo tenía un sentido aterrador. No era la víctima de un simple romance. Era el último objetivo de una larga lista. El hombre de la foto no era la Clara que conocía, sino un extraño aterrador, un depredador camuflado en un atractivo disfraz. Pasó el resto de la noche aturdido, sumergido en un laberinto de investigaciones en línea. Buscó registros judiciales, bases de datos públicas, cualquier cosa que pudiera arrojar más luz sobre Clara Vance. Reconstruyó el escalofriante perfil de una estafadora de profesión, una mujer que forjaba meticulosamente su personaje, estudiaba a sus víctimas y ejecutaba sus planes con una eficiencia despiadada. Su sorpresa inicial se transformó lentamente en una furia fría y calculada. Ella lo había subestimado. Esta vez, había elegido al objetivo equivocado. Cuando el sol finalmente se asomó por las ventanas de su ático, tiñendo la habitación de tonos naranja y rosa, Ethan ya no estaba paralizado. Estaba decidido. Su primera llamada fue a su jefe, pidiendo el lunes libre por una emergencia familiar. La segunda fue a su banco y a las compañías de tarjetas de crédito. Revisó minuciosamente cada transacción, señalando numerosos cargos no autorizados que ahora reconocía como gastos extravagantes de Clara, a menudo hechos con tarjetas que creía seguras o que rara vez usaba. Miles. La suma lo dejó perplejo, pero alentó su determinación. Luego, llamó a un cerrajero. En menos de 1 hora, llegó un hombre silencioso y eficiente, que cambió todas las cerraduras de la puerta del desván y reprogramó el código del garaje. Los clics y zumbidos metálicos de las nuevas cerraduras resonaron como una declaración de guerra. Se acabó el acceso fácil. Se acabó la libertad de movimiento. Entonces llegó la parte más difícil, una tarea que resultó a la vez catártica y profundamente dolorosa. Empezó a empacar las pertenencias de Clara. Cada objeto, que antes era un símbolo de su vida en común, ahora parecía contaminado. Recorrió metódicamente el desván, colocando su ropa de diseñador, sus zapatos caros, su maquillaje y sus efectos personales en cajas de cartón. Etiquetó cada caja con precisión, anotando el contenido. Mientras empacaba, tomó fotografías detalladas, capturando cada objeto, cada ángulo, creando un registro visual irrefutable. No se trataba de rencor, se trataba de evidencia. Mientras recogía sus cosas del escritorio, su mirada se posó en un pequeño iPad plateado, que ella usaba a veces, pero que solía dejar olvidado. Recordó que había mencionado que había olvidado su contraseña, pero una intuición le hizo probar con una simple fecha. La pantalla cobró vida. Su corazón latía con fuerza. Era la mina de oro. Abrió rápidamente sus mensajes y, efectivamente, había perfiles activos en apps de citas con varios nombres,
Conversaciones con varios hombres, cada uno un objetivo potencial. Las palabras inversor, alto patrimonio, generoso, le llamaron la atención. Pero lo que realmente le dio escalofríos fueron las notas manuscritas que encontró en su app Notas, páginas que detallaban sus rutinas. Ethan sale a trabajar a las 8:30, gimnasio de lunes a viernes después del trabajo, amigos los jueves. Sus finanzas, ingresos estables, buenos ahorros, sin deudas importantes, quiere una familia. Era un perfil escalofriantemente preciso, un modelo a seguir para la manipulación. Tomó docenas de capturas de pantalla, asegurándose de que cada una tuviera la fecha y hora en su propio teléfono, enviándoselas por mensaje de texto, prueba innegable de su meticulosa planificación. Hizo una pausa y respiró hondo, tembloroso. Sabía lo que tenía que hacer. Llamó a Mark, un amigo de la universidad que ahora era un abogado perspicaz y sensato, especializado en casos de fraude. Mark escuchó pacientemente. Su sorpresa inicial dio paso a una firme determinación. «Ethan, esto es serio», dijo Mark con voz firme. «No la confrontes. Deja que yo me encargue. Te pondré en contacto con el detective Miller del Departamento de Policía de Austin. Conseguiremos una orden de alejamiento y luego la perseguiremos por todo». Ethan presentó entonces una denuncia policial, contándole toda la sórdida historia al detective Miller, un agente experimentado de mirada amable pero cansada. Presentó todas sus pruebas, los extractos bancarios, las cartas de cobro, las fotos de ella empacando, las capturas de pantalla del iPad. El detective Miller asintió, escuchando atentamente. «Lo hiciste bien, hijo», dijo, dando golpecitos con un bolígrafo en su escritorio. «Pero escúchame, no la confrontes, no cuando regrese. Estas situaciones pueden escalar rápidamente y esta gente puede ser peligrosa cuando se les acorrala. Deja que nos encarguemos, por tu propia seguridad». Siguiendo el consejo del detective, Ethan empacó una pequeña maleta. No quería estar en casa cuando Clara regresara, todavía no. Necesitaba estar tranquilo, sereno, en control. Se registró en un tranquilo hotel al otro lado de la ciudad. La comodidad del anonimato contrastaba marcadamente con el caos que se gestaba en su corazón. Se tumbó sobre las sábanas almidonadas, mirando al techo. Sabía que Clara volvería mañana por la mañana, esperando regresar a su vida, a su casa, a su billetera. Pero esta vez encontraría una recepción muy diferente. El espectáculo, pensó con tristeza, estaba a punto de comenzar. El martes amaneció fresco y despejado, un comienzo engañosamente tranquilo para lo que Ethan sabía que sería un día decisivo. Desde la comodidad anónima de su habitación de hotel, observaba. Había instalado una discreta cámara de seguridad en su porche hacía días, una sutil adición que ahora le servía de ojos y oídos. Exactamente a las 9:17 am, un elegante coche de lujo, el de Clara, entró en su entrada. La observó mientras emergía, una imagen de elegancia informal, con sus costosas gafas de sol sobre la cabeza y su bolso de mano colgado del hombro. Subió los escalones del porche con aire de dueña, buscando sus llaves. Metió una, luego otra, con una mueca de desconcierto que comenzaba a formarse en su rostro al ver que ninguna llave giraba la cerradura recién instalada. Sus intentos se volvieron más frenéticos, y su ceño se convirtió en una mueca ceñuda. «¿Ethan?», gritó con voz áspera y molesta. Volvió a intentar abrir el pomo, chasqueándolo con impaciencia. «¡Ethan! ¡Abre la maldita puerta! ¿Qué demonios pasa?». Empezó a golpear la puerta, subiendo el tono de voz. La molestia se transformó rápidamente en furia. «Ethan Hayes, esto no tiene gracia. ¡Abre la puerta!». Ethan observó cómo se desataba su colapso en la pantalla de su teléfono, y una extraña calma lo invadió. La ira, aunque aún presente, ahora se veía atenuada por una fría satisfacción. Oyó sus frenéticos gritos, sus gritos cada vez más desesperados, resonando en su silencioso desván. «Mi casa», pensó, un mantra silencioso. «No es tuyo. Nunca es tuyo». Las palabras resonaron con un poderoso sentido de recuperación. A medida que sus golpes se hacían más insistentes, su teléfono empezó a sonar. Era Clara. Lo dejó sonar. Luego otra llamada, y otra. En total, lo llamó 12 veces, y cada llamada sin respuesta alimentaba su creciente frustración.
Cuando no contestó, cambió de estrategia. Su teléfono vibró con mensajes. No de Clara, sino de Alex, luego de Sara, luego de Brenda. Ethan, ¿estás bien? Clara dice que estás sufriendo una crisis nerviosa, que te encerraste en casa. Está muy preocupada por tu salud mental. Se le escapó una risita sin humor. Claro, la narrativa habitual del ex inestable era su recurso predilecto, pero él se había adelantado. Tras su conversación con Mark, su amigo abogado, se había anticipado. El día anterior había llamado a Alex, Sara y a algunos amigos cercanos para explicarles a grandes rasgos el engaño de Clara, exponiendo los escalofriantes detalles de la ficha policial y el fraude. No les había contado todo, pero sí lo suficiente para protegerlos de las inevitables manipulaciones de Clara. Sus respuestas habían sido una mezcla de asombro, incredulidad y apoyo incondicional. «Te creemos, Ethan», había dicho Alex con voz sombría. Parecía demasiado perfecta, ahora que lo pienso. Así que sus intentos de pintarlo como el ex trastornado fracasaron, chocando contra un muro de escepticismo fundado. Derrotada por la puerta que no respondía y el teléfono en silencio, Clara se retiró a su coche, con los hombros hundidos y una expresión entre desconcierto y rabia. Probablemente intentaba decidir su siguiente movimiento, preparando su siguiente asalto. Pero antes de que pudiera siquiera arrancar el motor, una patrulla azul oscuro del Departamento de Policía de Austin entró lentamente en la entrada, con las luces apagadas pero con autoridad. Ethan sintió una oleada de adrenalina. Era el momento. El enfrentamiento oficial. Observó cómo dos agentes, un hombre y una mujer, salían de la patrulla. Se acercaron al coche de Clara, con movimientos pausados. No oyó sus palabras, pero vio claramente el lenguaje corporal de Clara en la pantalla. Indignación inicial, un gesto altivo de la mano como despidiéndolos, luego un intento desesperado de ser amable, una amplia sonrisa inocente dirigida a los agentes, pero sus expresiones permanecieron impasibles. Le entregaron un documento doblado, la orden de alejamiento temporal. Entonces los vio gesticular, hablar, y un momento después su rostro se desdibujó. Los agentes le informaban de la investigación de fraude y robo de identidad. Su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos, reemplazada por una mirada de sumisión derrotada. Observó atónita cómo los agentes señalaban las cajas de cartón cuidadosamente apiladas y etiquetadas en el porche de él. Sus cajas. Con un suspiro de resignación, empezó a cargarlas en el maletero y el asiento trasero de su coche. Ethan vio la lucha, la constatación de que su lujoso vehículo, antaño símbolo de su fortuna inventada, no podía albergar todos los adornos de su falsa vida. Logró meter algunas, sobre todo ropa y objetos pequeños, pero muchas permanecieron en el porche, un testimonio silencioso de su precipitada partida. Los agentes la vigilaron, asegurándose de que solo se llevara lo suyo y de que se entendiera la orden de alejamiento. Tras lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, se marchó, seguida lentamente por la patrulla hasta perderla de vista. En su habitación de hotel, Ethan por fin se permitió respirar. Un complejo cóctel de emociones se agitaba en su interior. Una profunda satisfacción al ver que se hacía justicia, un profundo dolor por la relación que había sido tan cruelmente fingida y un alivio abrumador al ver que ella finalmente se había ido. El silencio en su habitación de hotel era como un manto de paz. Al día siguiente, aún con una extraña mezcla de adrenalina y agotamiento, Ethan regresó a casa. El loft se sentía diferente, más luminoso. Abrió todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco de Austin, metafóricamente limpiando el espacio de su presencia. Se embarcó en una limpieza profunda, fregando superficies, lavando la ropa de cama, reorganizando su cocina de vuelta a su especiero alfabético. Cada acto era una reivindicación de su espacio, una afirmación desafiante de su verdadero yo. Esa noche, por primera vez en meses, se dio el gusto de una pizza gigante y grasienta de pepperoni, un placer prohibido que Clara siempre había considerado insalubre y sin refinar. Sabía a libertad. Más tarde, Alex llamó, con una mezcla de asombro y preocupación en la voz. «Amigo, acabo de tener noticias de Sara. ¿De verdad apareció la policía? Madre mía,
Esto es una locura de película, Ethan. Ethan le contó toda la historia, la profundidad del engaño de Clara, la foto policial, las condenas previas, las pruebas irrefutables de su iPad. Solo quería que se fuera, admitió Ethan con voz cansada. Sé que probablemente no irá a la cárcel por esto, no con el sistema que usa esta gente, pero ya no puede tocarme. Y eso es suficiente. Alex guardó silencio un momento. Es más que suficiente, hombre. Es todo. Has recuperado tu vida. Ethan miró a su alrededor. En su tranquilo y limpio loft. Aún estaba conmocionado, aún procesando las consecuencias emocionales, pero sabía que Alex tenía razón. Había recuperado su vida. Y no permitiría que nadie se la arrebatara. Si esta historia te parece tan increíble como a mí, recuerda seguir viéndola, darle me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte lo que sucederá después. La realidad, como dicen, a menudo supera la ficción. 2 semanas se fundieron, un borrón de movimiento y distracción deliberada. Ethan se sumergió en su trabajo. Los intrincados diseños y los informes de los clientes le ofrecían un bienvenido escape de la persistente agitación emocional. Se esforzó en el gimnasio. El esfuerzo físico era un potente antídoto contra el agotamiento mental. Reconectó con amigos que, en retrospectiva, había descuidado un poco durante su relación con Clara. Alex, Sarah y otros se convirtieron en sus pilares. Su apoyo inquebrantable, un bálsamo reconfortante. El Departamento de Policía de Austin había presentado su denuncia, pero el detective había sido claro. Los casos de fraude locales, especialmente aquellos sin una vía clara a la jurisdicción federal, a menudo se atascaban. Le advirtieron que no esperara mucho en términos de una resolución rápida o consecuencias significativas. Ethan lo entendió. Solo la quería fuera de su vida. Una tarde, regresaba de una carrera particularmente agotadora, con los ojos empapados de sudor, cuando vio un sedán desconocido y modesto aparcado justo delante de su apartamento. Al acercarse, una mujer salió del coche. Era alta, de mirada penetrante e inteligente, y de porte serio, vestida con un elegante traje de negocios. Levantó una placa. Ethan Hayes, Detective Reynolds, Departamento de Policía de San Antonio, División de Delitos de Cuello Blanco. ¿Le importa si hablamos? A Ethan le dio un vuelco el corazón. San Antonio. Esto era inesperado. La condujo adentro, ofreciéndole agua. La detective Reynolds fue directa al grano, con voz tranquila pero firme. Señor Hayes, su informe al Departamento de Policía de Austin ha sido contrastado con una investigación nuestra en curso. Llevamos más de un año construyendo un caso contra una mujer conocida por muchos nombres, pero el verdadero parece ser Jessica Vance. Ethan sintió una punzada de reconocimiento al oír el nombre de Jessica Vance. Clara lo había usado en algunos de los perfiles de apps de citas que había encontrado en el iPad. ¿Jessica Vance?, repitió con voz temblorosa. La detective Reynolds asintió. Sí, su informe sobre Clara Harlow, o Mitchell, o como se llame últimamente, coincide a la perfección con el modus operandi de nuestra sospechosa. Las elaboradas historias de fondo, el éxito fingido, las crecientes exigencias financieras, las desapariciones repentinas, todo es un ejemplo típico de Jessica Vance. Lo miró con un brillo apreciativo en los ojos. Su documentación, señor Hayes, es increíblemente exhaustiva. Los extractos bancarios, las capturas de pantalla de su iPad, las fotos de sus pertenencias, usted es justo el testigo que necesitamos. Mientras tomaban un café en la encimera de su cocina, el detective Reynolds expuso el escalofriante alcance de las operaciones de Jessica Vance. Era una estafadora profesional, una experta en manipulación que se enfocaba sistemáticamente en hombres solteros exitosos, a menudo emocionalmente vulnerables. Se infiltraba en sus vidas, estableciendo una fachada convincente de amor y compromiso, vaciando poco a poco sus cuentas, aprovechándose de su generosidad y luego desapareciendo, dejando un rastro de devastación financiera y destrozos emocionales. Tenemos al menos 12 víctimas conocidas en todo Texas, extendiéndose hasta Oklahoma y Luisiana, explicó la detective Reynolds con voz endurecida. Cada caso comparte similitudes asombrosas, usa múltiples alias y siempre adapta su carrera a lo que su víctima encuentra atractivo. Su caso, Sr. Hayes,
Con el nivel de pruebas que ha aportado, nos da una gran posibilidad de consolidar estos casos y solicitar cargos federales. Si lo logramos, estamos hablando de años de prisión, no meses. Años, no meses. Las palabras resonaron profundamente en Ethan. Pensar en Clara, o mejor dicho, en Jessica Vance, enfrentando consecuencias reales y sustanciales por sus actos depredadores, lo llenó de una poderosa, casi primitiva sensación de satisfacción. No se trataba de venganza, comprendió, sino de justicia, para él y para todos los demás. Testificaré, dijo con voz firme. Lo que necesites, estoy dentro. Mientras la detective Reynolds se preparaba para irse, hizo una pausa y sacó una tarjeta de su cartera. Una cosa más, señor Hayes. Una de las víctimas anteriores de Jessica, un hombre llamado Robert de Houston, nos contactó después de que se detectara su denuncia en Austin. Dirige un grupo de apoyo. Se llama Recuperación tras la explotación financiera. Creo que podría serle útil. Ethan tomó la tarjeta y observó el discreto logo. ¿Un grupo de apoyo? No lo había considerado, pero la idea, inicialmente desalentadora, empezó a intrigarlo. Quizás no se trataba solo del dinero, sino de la profunda herida en su confianza, en su autoestima. Su primera reunión se celebró en una tranquila sala privada de un centro comunitario. Entró, sintiéndose incómodo y expuesto, y se encontró con otros 6 hombres ya sentados alrededor de una gran mesa. Tenían entre 30 y tantos y 60 y pocos años, todos aparentemente exitosos, profesionales y completamente normales. Robert, un hombre de rostro amable y sonrisa cansada, se presentó como el organizador. «Bienvenido, Ethan», dijo Robert con voz amable. «Todos estamos aquí porque compartimos una experiencia común. Todos hemos sido víctimas de Jessica Vance». Ethan miró a su alrededor, invadido por una profunda comprensión. 6 hombres, todos en distintas etapas de recuperación, reunidos por la misma persona. Las historias comenzaron a revelarse, cada una como un eco escalofriante de la suya. Estaba David, quien había perdido una parte importante de sus ahorros para la jubilación a manos de Jessica, quien se había hecho pasar por una asesora de inversiones. Mark, un representante de ventas farmacéutico, cuya novia, coach de vida, lo había convencido de invertir en una falsa startup de bienestar. John, un arquitecto exitoso, que había quedado prendado de una encantadora organizadora benéfica. Intercambiaron notas, compartiendo las sutiles manipulaciones, las frases que compartían, la asombrosa consistencia de los métodos de Jessica. Siempre decía que sus padres eran muy generosos y le habían regalado un coche de lujo, comentó un hombre, y Ethan asintió, recordando la explicación de Clara. Hablaba de reestructuración en su startup, añadió otro. Ethan también lo reconoció. Se rieron, primero con voz hueca, luego con una creciente camaradería, ante lo ridículo de sus diversos disfraces. Representante farmacéutica, asesora de inversiones, coach de vida. Hablaron de las señales de alerta que todos habían pasado por alto, las excusas que habían puesto para su comportamiento, la forma insidiosa en que había erosionado su juicio y sus cuentas bancarias. A medida que las historias continuaban, Ethan sintió que se le quitaba un gran peso de encima. No estaba solo, no era estúpido, no era ingenuo, era víctima de un maestro de la manipulación, y había otros como él. En el trauma compartido, en la comprensión colectiva que llenaba la sala, Ethan encontró un nuevo propósito, una fuerza que no se había dado cuenta de que le faltaba. No se trataba solo de recuperar su dinero, se trataba de recuperar su cordura, su confianza, y de ayudar a asegurar que Jessica Vance no pudiera hacerle esto a nadie más. Las semanas posteriores a la reunión de Ethan con la detective Reynolds fueron un torbellino de preparativos legales. La detective era meticulosa, una auténtica profesional, que parecía disfrutar construyendo un caso irrebatible. Trabajó incansablemente, entrelazando los hilos dispares de múltiples víctimas, aprovechando la abrumadora evidencia que Ethan había proporcionado, e incluso desenterrando ejemplos de la propia negligencia de Jessica. A pesar de su engaño calculado, siempre quedaban pequeños errores reveladores, detalles olvidados y migas de pan digitales. Entonces llegó la noticia que recorrió la creciente red de víctimas.
Jessica Vance había sido detenida. Fue arrestada en un casino de Shreveport, Luisiana, donde, como era de esperar, ya estaba ocupada con su próximo objetivo, un promotor inmobiliario recién divorciado con una gran afición por los grandes gestos. La ironía no pasó desapercibida para Ethan. La noticia de su arresto, con una nueva foto policial que mostraba un rostro desafiante, pero innegablemente familiar, llegó a los titulares de la prensa local en todo Texas. El teléfono de Ethan explotó con mensajes de condolencia y felicitación. Sus amigos y familiares, ahora plenamente conscientes de la magnitud de la traición, lo apoyaron. Un mensaje de Alex simplemente decía: «Justicia hecha. Viaje de pesca el próximo fin de semana. Tú invitas, obviamente». Ethan sonrió, una sonrisa genuina que se dibujó en sus ojos por primera vez en meses. El juicio comenzó varios meses después, un asunto complejo que combinaba casos de múltiples jurisdicciones bajo las leyes federales de fraude. Ethan, vestido con un traje sombrío, entró en la sala con una extraña mezcla de aprensión y determinación. Se sentó entre las demás víctimas, una hermandad silenciosa unida por el dolor compartido. Cuando le llegó el turno de testificar, relató su relación con Clara, los detalles de su engaño y la explotación financiera, todo con hechos y sin mostrar emociones manifiestas. Se centró en la verdad objetiva, incluso cuando vio a Jessica Vance sentada en la mesa de la defensa, lanzándole ocasionalmente miradas dolidas e inocentes, diseñadas para despertar compasión. Su actuación seguía siendo tan convincente como siempre. Su abogado, un hombre elegante y bien vestido, intentó desmantelar su testimonio durante el contrainterrogatorio, intentando presentar todo el asunto como una simple relación que salió mal. Incluso sugirió que Ethan nunca le dijo a la señorita Vance que esperaba que contribuyera económicamente a los gastos de la casa, ¿verdad, señor Hayes? Ethan sostuvo la mirada del abogado y una chispa de su antigua pasión se encendió. No pensé que fuera necesario especificar que los adultos se autofinancian, sobre todo cuando afirman ser exitosos ejecutivos de marketing con grandes planes para el futuro, replicó con voz tranquila pero firme. Luego aclaró, con calma y precisión, cómo Jessica había tomado el control de sus finanzas, incluso manipulándolo para que abriera nuevas cuentas a su nombre, las cuales luego ella utilizó. El jurado escuchó atentamente, con rostros impasibles. La fiscalía, encabezada por un formidable fiscal adjunto, presentó sus pruebas metódicamente. Registros bancarios que detallaban las transferencias sospechosas, extractos de tarjetas de crédito que mostraban los gastos exorbitantes de Jessica y las incriminatorias capturas de pantalla de su iPad, todo expuesto al jurado. El peso combinado de los testimonios de las 12 víctimas pintó una imagen innegable de fraude calculado y sistemático. La verdadera bomba, sin embargo, llegó con la introducción de pruebas encontradas en el teléfono de Jessica durante su arresto. La detective Reynolds había conseguido acceso, y entre los innumerables mensajes y fotos, encontró un chat grupal. No con Brenda, Mia ni Sarah Jenkins, sino con otros estafadores conocidos, que alardeaban de sus diversas artimañas. Un mensaje en particular, enviado apenas unas semanas después de mudarse al loft de Ethan, apareció en las pantallas del tribunal, y sus palabras quedaron grabadas en la memoria de Ethan. «Tengo uno nuevo, diseñador gráfico, es dueño de su casa, sin deudas. Debería tener al menos 50.000 antes de que me despidan. Un blanco fácil». Una exclamación de asombro recorrió la sala. Ethan sintió un terror gélido, pero también una férrea reivindicación. Marca fácil. Eso era todo lo que él había sido para ella. El jurado, podía ver, estaba visiblemente conmocionado. La deliberación fue notablemente rápida. Menos de 4 horas después, el jurado regresó con rostro solemne. El presidente anunció el veredicto. Culpable. De todos los cargos. En la audiencia de sentencia, la jueza, una mujer severa con reputación de defender la justicia, emitió su veredicto sin ambajes. Habló de la naturaleza depredadora de los crímenes de Jessica Vance, la destrucción calculada de la confianza y la devastación financiera y emocional generalizada que había causado. Jessica Vance, también conocida como Clara Vance, Clara Harlow y Clara Mitchell, fue sentenciada a 8 años de prisión federal. Además, se le ordenó pagar una indemnización de $407,000 a sus víctimas.
Cuando el mazo del juez golpeó, un sonido final y definitivo, la compostura que Jessica había mantenido con tanto cuidado se quebró. Su rostro se arrugó, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Miró a la fila de hombres, sus víctimas, no con el habitual encanto calculador, sino con un miedo genuino y puro mientras los alguaciles se la llevaban. La máscara finalmente había caído. Afuera del juzgado, la detective Reynolds estrechó la mano de Ethan, con una extraña sonrisa en los labios. «La encontramos, señor Hayes. Buen trabajo». Los miembros del grupo de apoyo, que habían asistido a la sentencia, se reunieron cerca. No hubo vítores ni gritos de triunfo, solo una silenciosa y profunda sensación de alivio y reivindicación. Robert, el líder del grupo, le dio una palmadita a Ethan en el hombro. «Se acabó, Ethan. Ya no puede hacernos daño». Mientras estaban allí, asimilando la magnitud del momento, una de las víctimas más jóvenes, Leo, con el rostro aún marcado por el trauma de su experiencia, formuló una pregunta que quedó suspendida en el aire. «Pero, ¿cómo volvemos a confiar? ¿Cómo se supera algo así?» Ethan miró a Leo, luego al cielo, respirando hondo. Pensó en el viaje que había recorrido, desde la ingenua esperanza hasta la amarga traición, y finalmente, hasta este momento de justicia duramente obtenida. «Empieza por confiar en ti mismo», dijo con voz suave pero firme. «Aprendes a confiar de nuevo en tus instintos, y confías en las personas que te apoyaron en todo momento. Es un proceso, pero empieza por ti». Sabía que no sería fácil, pero también sabía, con una certeza que se le había grabado en lo más profundo, que estaba listo para empezar. Meses después de la sentencia de Jessica Vance, la vida empezó a tomar un nuevo ritmo para Ethan. El grupo de apoyo siguió reuniéndose, brindándole un espacio seguro para la sanación compartida. Ethan encontró fuerza en su recuperación colectiva, sanando poco a poco las profundas heridas en su confianza y autoestima. Volvió a salir con alguien, al principio con cautela, pero con una renovada conciencia de sí mismo. Una tarde, una notificación apareció en su teléfono. Un número desconocido le había dejado un mensaje de voz. Escuchó y se le heló la sangre. Era Jessica. Su voz, antes tan cautivadora, ahora sonaba débil y cansada. «Ethan», empezó con un ligero temblor en el tono. «Sé que no debería llamarte, pero quería que lo supieras. No todo era mentira. Sí, me importabas, a mi manera, un poco rara. Lo siento. Por todo». Se quedó mirando su teléfono, con un nudo en el estómago. ¿Remordimiento? ¿Era genuino? ¿O otra manipulación, otro intento de sembrar dudas? Reenvió el mensaje de inmediato a la detective Reynolds, una clara violación de la orden judicial, pero no lo borró. Permaneció en su buzón de voz, un eco fantasmal de un pasado que aún intentaba reconciliar por completo. Se encontró repitiéndolo de vez en cuando, reflexionando sobre la sinceridad de sus palabras, intentando descifrar la verdadera intención tras su voz vacilante. El antiguo Ethan podría haber tenido la tentación de responder, de buscar una solución, pero el nuevo Ethan, atemperado por la traición, simplemente lo dejó pendiente, una cuerda sin resolver en la sinfonía de su recuperación. Un año después del juicio, la vida de Ethan había comenzado a prosperar. Su negocio de diseño gráfico prosperaba, sus amistades eran más profundas y significativas, e incluso había reencontrado el amor. Se llamaba Sofía, arquitecta, inteligente, amable, y poseía una fuerza serena que él admiraba profundamente. Su relación se basaba en la transparencia y el respeto mutuo, un marcado contraste con las capas engañosas de su pasado. Sus citas eran sencillas y sinceras. Hablaban durante horas, compartiendo sueños y miedos, vulnerabilidades y triunfos. No había pretensiones ni manipulación. En su tercera cita, cuando el camarero trajo la cuenta, Sofía la tomó. «Me toca», dijo con una cálida sonrisa. «Pagaste la última vez». Fue un pequeño gesto, casi insignificante en el panorama general, pero para Ethan lo era todo. No se trataba del dinero, sino de la simple y tácita comprensión de la verdadera relación, un mundo aparte de la carga financiera y la explotación emocional que había soportado. Esto era genuino, se dio cuenta, y lo atesoró con fervor. Una fresca mañana de sábado, mientras Ethan disfrutaba de su café en el porche, se detuvo un coche. Apareció una mujer esbelta, con unos familiares ojos color miel.
Se parecía a Jessica, pero más suave, con una expresión teñida de profunda tristeza. Señor Hayes, me llamo Emily Vance. Soy la hermana de Jessica. Ethan sintió una punzada de sorpresa y se puso en guardia al instante. La invitó a entrar, con una curiosidad cautelosa en conflicto con su instinto de supervivencia. Emily le explicó que su madre había fallecido recientemente y que estaba lidiando con la difícil tarea de resolver los asuntos familiares. Miró a Ethan con una profunda tristeza en los ojos. Siento muchísimo lo que mi hermana le hizo, señor Hayes. A todos ustedes. Su voz tembló levemente. Sé que no excusa nada, pero quería darles esto. Le entregó un diario desgastado, encuadernado en cuero. Era de Jessica, de cuando estaba contigo. Lo encontré cuando estaba ordenando algunas de sus cosas. Quizás te dé un poco de paz. Ethan tomó el diario, recorriendo con los dedos la familiar caligrafía de la portada. Lo abrió más tarde ese mismo día, solo en el tranquilo santuario de su loft. Las páginas estaban llenas de los pensamientos de Jessica, sus meticulosos planes, sus fríos cálculos. Leyó su propio perfil. Diseñador gráfico, casa propia, sin deudas, con al menos 50.000. El diario confirmaba su intención de despojarlo de esa cantidad exacta antes de seguir adelante. Detallaba su viaje al spa, no como una escapada de chicas, sino como una misión para buscar a su próximo objetivo, el promotor inmobiliario recién divorciado con el que la habían arrestado. El descarado cinismo de sus anotaciones le revolvió el estómago, pero una extraña sensación de claridad lo invadió. También encontró pasajes que confirmaban su mensaje de voz. Dispersos entre las frías y calculadoras entradas, había fugaces momentos de algo parecido a una conexión humana. Ella escribió sobre su discreta amabilidad, su genuino interés en sus historias, un atisbo de duda sobre el camino que había elegido, rápidamente desestimado. «Es demasiado amable», decía una entrada. «Casi me hace sentir culpable. Casi». Recordó las palabras de Emily al irse, su mano rozando suavemente su brazo. No era débil, señor Hayes. Era decente, y ella usó su decencia como arma en su contra. Esas palabras, más que cualquier victoria legal o restitución, empezaron a disipar las persistentes dudas que lo habían atormentado. No era su culpa. No había sido estúpido ni ingenuo. Había sido un hombre amable y confiado, cuya bondad había sido explotada por un depredador. El peso que había cargado inconscientemente, la vergüenza de haber sido estafado, empezó a desaparecer. Esa noche, una profunda revelación lo invadió. Necesitaba ser completamente sincero con Sofía. La llamó, con una voz impregnada de una renovada determinación. «Sofía, ¿puedes cenar esta noche? Hay algo importante que necesito decirte, algo de mi pasado». Durante la cena, mientras las velas titilaban suavemente, Ethan le contó todo a Sofía. La sórdida historia de Clara Vance, de Jessica Vance, el engaño, la ruina financiera, el doloroso camino de la recuperación y la justicia conseguida con tanto esfuerzo. Le mostró el diario, dejándola leer las escalofriantes entradas, presenciando la fría determinación de una mente empeñada en la destrucción. Sofía escuchó atentamente, su expresión pasando de la conmoción a la ira y, finalmente, a una profunda compasión. Cuando terminó, un silencio denso los envolvió. Entonces Sofía se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Gracias por confiar en mí, Ethan», dijo con voz suave pero firme y una mirada comprensiva. Esto me hace respetarte aún más. Pasaste por algo realmente terrible y saliste de allí más fuerte, más honesto y más resiliente. Es increíble». Hablaron hasta altas horas de la noche, hablando no solo de su pasado, sino también de su futuro, de honestidad, de límites, de la profunda importancia de la confianza genuina. Mientras la acompañaba a casa, bajo la suave luz de las farolas de Austin, Ethan sintió una paz que no creía posible. El pasado, antes una sombra pesada, era ahora una lección aprendida, una cicatriz que le recordaba su fuerza. Y con Sofía, lo supo, por fin estaba listo para reconstruir de verdad, no solo su vida, sino también su corazón. 2 años después de la sentencia de Jessica Vance, Ethan recibió un sobre grueso por correo. Era de la Junta Federal de Libertad Condicional,
solicitando su opinión sobre la idoneidad de Jessica para una liberación anticipada. Una oleada de emociones contradictorias lo invadió. La idea de su libertad lo inquietaba, pero sabía que no podía dejar que la ira dictara su respuesta. Se sentó y escribió una carta mesurada y reflexiva. Detalló el profundo y duradero impacto de sus crímenes, no solo financieramente, sino emocionalmente, en él y en las demás víctimas. Expresó su escepticismo sobre su capacidad para un cambio genuino, dada su historia, pero también sugirió que, de ser liberada, debería ser bajo estricta supervisión y con un plan claro y ejecutable de restitución para todas sus víctimas. A Jessica le negaron la libertad condicional ese año, pero un año después se la concedieron, en gran medida bajo las mismas condiciones que Ethan había descrito en su carta. La noticia le trajo una silenciosa sensación de cierre. Saldría, pero con la espada de Damocles sobre ella, obligada a afrontar las consecuencias que había eludido durante tanto tiempo. Para entonces, la vida de Ethan había florecido en algo hermoso y verdaderamente significativo. Él y Sofía se comprometieron. Su amor era un testimonio de honestidad, resiliencia y respeto mutuo. Compraron una casa nueva juntos, un encantador bungalow de estilo artesanal en un barrio arbolado de Austin. Era un símbolo tangible de su unión, un espacio que construyeron juntos, cada uno aportando por igual, tanto financiera como emocionalmente. No había potenciales que arreglar, solo una visión compartida. En su fiesta de compromiso, rodeado de amigos y familiares, Alex brindó. Por Ethan y Sofía, comenzó con voz cálida y cariñosa, o como me gusta llamarlos, Daniel y Amanda. La sala estalló en risas, un guiño cómplice al alias inicial que Ethan había usado con sus amigos para proteger la privacidad de Sofía durante el proceso legal. Alex continuó, con los ojos brillantes. El verdadero amor no se trata de propiedad ni control. Se trata de compañerismo. Se trata de construir algo hermoso juntos, ladrillo a ladrillo, con la honestidad como base. Ethan captó la mirada de Sofía. Una profunda gratitud y amor se transmitieron entre ellos. Recordó las palabras desdeñosas de Jessica sobre el matrimonio y el control, su creencia de que las relaciones eran transaccionales, un medio para un fin. Ahora, junto a Sofía, comprendió el verdadero significado del compromiso, una unión voluntaria basada en la confianza, el respeto y un propósito compartido. El día de su boda, un día de pura alegría y celebración, llegó un pequeño paquete a su puerta. Dentro, entre papel de seda, había un cheque por $35.000 y una pequeña nota mecanografiada. Primer pago de la restitución. Próximamente. Las iniciales provocaron un escalofrío momentáneo, pero pronto fue reemplazado por una profunda satisfacción. Ya no se trataba del dinero, sino del reconocimiento, de la responsabilidad. Ethan y Sofía cobraron el cheque, pero no lo gastaron. En cambio, tras mucho debate, crearon un fondo para víctimas de fraude financiero en relaciones románticas, en colaboración con su grupo de apoyo. El grupo Recuperación tras la explotación financiera, bajo el liderazgo de Robert y con el ferviente apoyo de Ethan, se había convertido en una organización sin fines de lucro. Ofrecían ayuda integral, recursos legales y apoyo emocional, y lanzaban campañas de concienciación para educar a otros sobre las tácticas insidiosas de los depredadores emocionales y financieros. Su trabajo atrajo la atención, no solo a nivel local, sino nacional. Incluso recibieron un correo electrónico extraño, casi irónico, de un detective de Florida. Un estafador, según informó, había utilizado las señales de advertencia y los consejos de su organización sin fines de lucro, encontrados en línea, para perfeccionar sus propias tácticas y evitar ser detectado. Fue un testimonio sombrío de su impacto, demostrando que incluso en las sombras del engaño, su luz marcaba la diferencia. A medida que avanzaba el embarazo de Sofía, se abría un nuevo capítulo. Antes de ser padre, Ethan sintió una atracción inesperada, la necesidad de un cierre personal definitivo. Organizó una visita a Jessica en prisión. Parecía más pequeña. Su cabello, antes glamuroso, ahora era rubio natural, sin adornos, peinado hacia atrás con sencillez. Pero sus ojos, aunque quizás un poco más cansados, aún conservaban esa mirada segura,
casi calculadora. Se quedaron en silencio un momento, separados por un grueso cristal. «Me enteré de tu trabajo», dijo finalmente Jessica, con una voz sorprendentemente suave. «La organización sin fines de lucro. Estás marcando la diferencia». «Lo somos», confirmó Ethan con voz tranquila. «Por ahí», continuó, con un destello indescifrable en los ojos. «Por ahí fue inteligente, muy inteligente. La mayoría de los hombres habrían optado por una confrontación dramática. Gritar, chillar, eso es lo que siempre hacen. No soy como la mayoría de los hombres», respondió Ethan con una fuerza tranquila en sus palabras. Jessica casi sonrió, un remanente de su antiguo encanto. «No», asintió, «no lo eres. Por eso te elegí. Y por eso fracasé». Apartó la mirada, con la confesión flotando en el aire, un raro y sorprendente momento de vulnerabilidad. Al salir de prisión, Ethan sintió que el último y persistente peso de su relación se le quitaba de encima. Jessica Vance era parte de su historia, un capítulo doloroso pero transformador, pero ella ya no era su futuro. Había obtenido algo invaluable de aquella dura experiencia, la sabiduría para reconocer el amor verdadero, la verdadera unión. 3 meses después, nació su hija, Lily Grace Hayes. Mientras la sostenía en brazos, con su pequeña mano apretando su dedo, Ethan hizo una promesa silenciosa. Le enseñaría a Lily que el amor se basaba en el respeto mutuo y el compromiso inquebrantable, no en el control ni la manipulación. Le inculcaría la importancia de la honestidad y la integridad. Y supo, con una certeza que le llenó el corazón a rebosar, que esta dolorosa lección, este largo camino a través del engaño y la traición, había valido cada centavo, cada lágrima, cada momento de duda, porque lo había llevado a esto, a Sofía, a su hermosa Lily y a la profunda sabiduría de reconocer verdaderamente el amor verdadero.